Ok, ya parece que estamos grabando. Nuevamente, muy buenas tardes con todos. Reciban una cordial bienvenida a la sección número 4 de la Red Ecuatoriana de Investigación en Micorrizas, conformada por Espol, Iquian y Yachay, iniciada en colaboración enmarcada del proyecto CEDIA. El día de hoy tendremos como expositor al máster Rodrigo Oviedo Anchundia, y quien les habla seremos los facilitadores de la sección número 4, titulada Metodologías para determinar la presencia de hongos micorrízicos arbusculares en suelos y raíces. El máster Rodrigo Oviedo obtuvo su título profesional en la Escuela Superior Politécnica del Litoral y tiene una especialización y masterado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es técnico de investigación 3 del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE-ESPOL. En su producción científica posee más de 10 publicaciones en revistas indexadas, 5 resúmenes en libros, coordinación de proyectos integradores de pregrado, 2 proyectos culminados de investigación. Ha participado en talleres como en Feria Ideal, logrando los primeros lugares, conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Vida. Sus contribuciones se enfocan en la fitorremediación, biodegradación de polímeros plásticos, tintes industriales con microorganismos endófitos de cacao y la evaluación de hongos micorrízicos arbusculares presentes en la rizósfera de las zonas del trópico húmedo. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al máster Rodrigo Oviedo, quien nos dará su presentación. Muchas gracias, Jaime. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los hongos micorrízicos arbusculares. No puedo ver arriba, pero bueno. Bueno, a continuación sabemos que las micorrizas arbusculares han sido estudiadas intensamente en los últimos años y son indiscutibles sus efectos en la nutrición mineral de las plantas, especialmente en la captación de elementos de escasa movilidad en el suelo como es el fósforo, el cobre y el zinc, aparte de que protege contra agentes patógenos. Se sabe que aproximadamente el 80% de las plantas pertenecen a familias capaces de formar micorrizas arbusculares. Aparentemente no existe especificidad taxonómica, es decir, cualquier planta hospedera puede establecer la simbiosis con cualquiera de las 200 especies de hongos micorrízicos descritas hasta el presente. Aquí podemos ver cómo la hifa se forma a partir de una espora y produce un hifopodio en la epidermis radicular. La colonización intraradicular culmina con la formación de arbúsculos, que son pequeños árboles fúngicos dentro de las células corticales internas de la raíz. Aquí podemos ver que las micorrizas se encuentran en el segundo nivel de la red trófica del suelo. Y ahorita les voy a hablar sobre el método de separación de esporas y conteo de esporas que se llama tamizaje húmedo. Ya. Para ello, primero se escoge la planta con la que se quiere trabajar, luego se toman muestras de la rizósfera de la planta y se hace un corte de 15 centímetros de profundidad con 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Las muestras de tierra y de raíz se colocan en bolsas para ser llevadas al laboratorio, donde se toman muestras de suelo de 100 gramos. Se toman 3 muestras de suelo de 100 gramos y se colocan en bakers, como podemos ver en la balanza, y se les agrega y luego con una espátula el suelo es triturado. Los bakers se le añaden 1 litro de agua destilada y son agitados durante 15 minutos. Las suspensiones pasan por tamices apilados de 250, 106, 45 y 40 micrómetros, y luego se escogen los tamices de 45 y 40 micrómetros, donde la suspensión pasan a tubos Falcon. Estos tubos Falcon se los llenan hasta 40 ml para luego ser centrifugados. La primera centrifugación se la realiza durante un periodo de 5 minutos a 5000 fuerzas G.
Luego se remueve el sobrenadante y en la segunda centrifugación se le añade, se lo resuspende con una solución de sacarosa al 70% y con un twin al 30%. La segunda centrifugación se la realiza por 3 minutos a 3000 fuerzas G. El sobrenadante es separado y es colocado en un tubo Falcon que luego es desmontado en una caja Petri para luego ser observado en un estereoscopio y así realizar un conteo del número de esporas presentes en esa muestra de suelo. Aquí tenemos una variedad inmensa de micorrizas, de hongos micorrízicos. Para poder lograr una multiplicación de este tipo de hongos, se lo puede hacer por 3 tipos de cultivos trampa. Puede ser inoculación con esporas, inoculación con suelo e inoculación con raíces. Para realizar la inoculación con esporas se utiliza el método de tamizaje húmedo, el que les expliqué anteriormente, y luego se colocan los hongos micorrízicos del tamizaje húmedo, se lo coloca en papel filtro, se lo enjuaga unas 3 veces, se corta en triángulos y esos papeles filtros son sembrados en tierra estéril, en una maceta. Generalmente se necesita aproximadamente 300 esporas por maceta. Luego voy a hablar sobre la inoculación con suelo. La inoculación con suelo se prepara 100 gramos de muestras de suelo con HMA, se mezcla con 200 gramos de tierra estéril. Para el montaje del tratamiento se inocula primero las macetas. La primera capa es de tierra estéril, seguida de la mezcla de tierra con HMA y finalmente otra capa de tierra estéril. Posteriormente se siembra las semillas de la planta hospedera. Y por último es la inoculación con raíces. En esta se coloca en una maceta tierra estéril y las raíces que tienen HMA. Y se procede a colocar las semillas de la planta hospedera. Con eso podemos obtener una multiplicación de diferentes tipos de hongos formadores de micorrizas, que es lo que deseamos, y de 4 a 6 meses se vuelve a proceder a realizar el tamizaje húmedo para determinar si hubo multiplicación o no de estos hongos formadores de micorrizas. En el tiempo que llevamos trabajando en SPOL, hemos desarrollado un prototipo a base de estos procedimientos que les mencioné, que se llama Micofertil. Es un prototipo en el cual nosotros tenemos unas 300 esporas, de 300 a 500 esporas por más o menos de 500 a 800 gramos de suelo, y les voy a presentar a continuación. Es un proyecto con el que la SPOL lleva trabajando casi unos 3 años. Todavía seguimos tratando de encontrar la planta adecuada y para poder desarrollar mejor las micorrizas que deseamos. En este caso, según los estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que hay micorrizas afines a diferentes tipos de plantas. Pero cuando hay mayor cantidad de micorrizas, la planta tiende a desarrollarse mucho mejor. Esto significa que suelos que tienen mayor diversidad de cultivos tienden a desarrollar un mejor cultivo. A continuación les presento el video. En la parte de aquí podemos ver diferentes tipos de plantas con diferentes tipos de inóculos. Las plantas varían debido a que queremos tener una mayor diversidad de micorrizas.
Por eso podemos ver diferentes tipos de plantas, y aquí hay un sello de color amarillo que no se puede ver muy bien, pero hay diferentes tipos de inóculos en cada maceta. Aquí se sembró por esporas, en algunas se sembró por suelo, y en otras se sembró por raíz. Micofertil, la idea de Micofertil es un producto que nace con la intención de que no se traigan esporas de otros países, porque a veces las micorrizas de Europa, de Colombia, no sirven en suelos nativos. Eso también nos pudimos dar cuenta cuando Jaime realizó su tesis. Entonces, él más adelante les va a explicar los resultados que obtuvo, pero podemos decir que las micorrizas nativas son mucho mejores que las extranjeras. A continuación, cedo la palabra a Jaime. El máster Jaime Naranjo Morán obtuvo su título profesional en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Su maestría la realizó en la misma universidad. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación Científico del ESPOL, el CIBE. Posee 8 publicaciones en revistas indexadas, 5 resúmenes científicos en libros. Es coordinador de proyectos integradores y ha trabajado con tesistas de pregrado. Posee 2 proyectos de investigación finalizados y su contribución se enfoca en la búsqueda de microorganismos benéficos para la agricultura sustentable. Gracias. Excelente, Javier. Muchas gracias por tu introducción. Yo les voy a hablar acerca de las metodologías, ¿no?, que existen. Ya un poco ya hemos venido viendo en todas las sesiones sobre de manera somera las micorrizas, ¿no?, las metodologías. En esta sesión, bueno, vamos a refrescar un poco, a retroalimentar, y también vamos a ser un poco más interactivos. Hemos preparado al finalizar esta sesión, una ruleta donde pueden ir preparando sus preguntas, y al final la persona que salga sorteada podrá en vivo decir su pregunta, y yo le podré responder, o Javier le podrá responder la pregunta que la haya realizado. Entonces, empezamos, ¿no? Como ya lo hemos visto en la presentación de Javier, y en las presentaciones también anteriores, las micorrizas arbusculares son microorganismos simbiontes que tienen una gran importancia en la agricultura. Estos los venimos estudiando ya bastante tiempo. No sé si logran ver mi presentación. No todavía. No se ve. Algo pasó. Nuevamente. Algo pasó con la presentación. Bueno. Bueno, un leve inconveniente técnico. Y como les mencionaba, ¿no?, en esta presentación vamos a revisar un poco Ya se ve la presentación, estimado. Excelente. Muchas gracias. Vamos a ver un poco sobre las metodologías de identificación de micorrizas. Entonces, como ya lo habíamos venido hablando, ¿no?, este gráfico que representa la simbiosis mutualista entre las plantas, ¿no? Las esporas comúnmente las encontramos en el suelo, y dentro de las células corticales más profundas observamos estructuras como son las vesículas y los arbúsculos,
generadas por estos microorganismos. Existen algunas relaciones ecológicas que ya los habían presentado en la sesión número 3 del día viernes, donde las micorrizas pueden producir efectos directos o indirectos en agroecosistemas y en los suelos, ¿no? Pueden estar ayudando a la planta a defenderse de otros organismos. Y este beneficio puede ser directo o indirecto, ¿no? Y existe una gran diversidad de estas esporas, ¿no? Las podemos identificar de manera taxonómica, con claves, con manuales, inclusive ustedes lo van a hacer en alguna actividad más adelante, y pueden tener estas características. Pueden ser hialinas, algunas de ellas inclusive se pueden confundir con huevecillos de nemátodos, ya que son hialinos también o transparentes, pero sí tienen ciertas características de color o de número de capas que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pueden llegar a ser desde tener un color muy intenso, negro, a ser transparentes o hialinas. La dispersión de estos microorganismos también ya se lo había visto en las sesiones anteriores, donde se ha observado la interacción tanto con vertebrados o invertebrados, ¿no? Donde podemos tomar muestras de estas micorrizas, las podemos tomar de los propágulos, superficie del suelo, en el caso de algunos nemátodos, sus excretas que las llevan por endosocoria dentro de sus intestinos, ¿no? Y cada una de estas interacciones son interesantes dentro de los tipos de bosques secos tipos de bosque que se ha estudiado. En el caso del bosque seco, por ejemplo, no hay mucha información y sería relevante realizarlo. Y en Ecuador, como somos tan diversos, existe gran diversidad de ecosistemas que aún no han sido explorados. Entonces, de allí la importancia de realizar investigación en esta línea, ¿no? Y nuevamente, el método de tinción de raíces se lo realiza mediante el azul de tripano. Se toman las raíces, se las lava con agua de llave, se utiliza una solución de hidróxido de potasio al 10%, el cual le permite decolorar la raíz. En el caso de algunas raíces que son tienen mucha lignina, muchos tejidos lignificados o aceites, eso le lleva mucho más tiempo a veces decolorarse, ¿no? Y hay que aplicarle peróxido de hidrógeno al 80%. En el caso de que son raicillas muy finas y no tienen mucho tejido lignificado, es mucho más fácil. Entonces le ponemos, bañamos en estos viales pequeños de color ámbar las raíces una vez cortadas y lavadas, le ponemos hidróxido de potasio al 10% y las autoclavamos por 15 minutos. Una vez salidas del autoclave por 15 minutos, se les hace un lavado con agua corrida y se le aplica una solución de hidróxido de ácido clorhídrico al 1%. Esto permite que acidificar la raíz y que posteriormente se fije el colorante, que viene a ser el azul de tripano, en lactoglicerol, al 0.05%. Esto no se lo lava, simplemente se lo deja, se quita el producto, se deja las raíces acidificadas y se le aplica el colorante. Posterior a esto se autoclava nuevamente por unos 15 minutos en autoclave y se vierte este contenido en una caja de Petri y con agujas estériles. Esto no se hace con la mano, se hace con algunas agujas y pinzas, se corta y se va montando en un portaobjeto 10 raicillas. Estas 10 raicillas se las pone de manera paralela y obviamente identificadas para luego ser observadas al microscopio en la región superior, media e inferior. Se hace una tabla donde uno va revisando cada raíz para observar las estructuras de micorrización o colonización, en el cual vamos a ver arbúsculos, vesículas o hifas.
intrarraíces o extrarraíces, aquellas que están cerca de las células del córtex. Luego podemos ver que hay distintos tipos de micorrizas, depende también de su simbionte, algo que también mencionó el día viernes cuando se habla de las plantas hospederas, ¿no? Podemos ver que si hay un simbionte micorrícico y una especie de planta, esta puede estar colonizando dos especies a la vez, dos especies de plantas. Y así sucesivamente, si vemos más especies de plantas, y vamos a observar más especies de micorrizas interactuando. Luego, en el conteo de esporas, ya lo mencionó Javier, para la identificación taxonómica se hace el mismo procedimiento, el procedimiento de tamizaje húmedo. Ambos protocolos les comento que son muy sencillos, no tardan mucho tiempo. Lo difícil es contar, observar la micorrización, eso conlleva bastante tiempo, observar, ir marcando en el microscopio, y también la identificación taxonómica. Una vez realizado el tamizaje húmedo, se tiene que capturar las esporas y montarlas en una placa, un portaobjeto, y poner 10 de un lado, 10 del otro, observar que las características sean diferenciales de una espora y otra, dependiendo si vamos a caracterizar algún género o alguna especie o la biodiversidad que tengamos. De un lado vamos a poner una gotita de PBLG, de polivinil alcohol, y de otro lado vamos a poner el reactivo de Meltzer. Algunas de las esporas van a reaccionar al reactivo de Meltzer, tornándose de color amarillo a un color morado, comúnmente, o púrpura. Estas van a dar Meltzer positivo. Son algunas pruebas bioquímicas que se realizan para identificar ciertos géneros de micorrizas que son muy específicos a ese reactivo. Algunas otras se van a reventar una vez que hagamos presión. Previamente observada la espora desde sus capas externas. Algunas son mucilaginosas, otras tienen ciertas estructuras especializadas como tipo escudos, y se las revienta justamente con el fin de observar qué capas internas tiene. Si tiene 2 capas, 3 capas, 5 capas, 7 capas, 6 capas, entre otras, ¿no? Entonces esas las podemos ir viendo y qué características tienen, si son lisas, si son armadas. Eso lo vamos a poder ir viendo más adelante, ¿no? Y aquí trae una actividad, no sé si está Jessica aquí, pero vamos a poder utilizar el chat para dar esta actividad. En el chat les voy a poner esta, ustedes van a poder contestar vía remota. Acabo de poner el Menti para que puedan ir contestando. ¿Qué género de HMA cosmopolita ha sido el más estudiado? Ya hemos visto en las láminas anteriores algunos nombres, ¿no? Algunos géneros de micorrizas. Entonces, ¿ustedes cuál creen que ha sido el género de micorrizas arbusculares cosmopolita que ha sido el más estudiado? Cosmopolita, ¿qué significa? Que puede crecer en casi el 80%, 90% de las plantas, sin discriminación alguna. Entonces, vamos a ver, pueden ir contestando en el Menti. La opción A, Gigáspora; la opción B, Diversispora; la opción C, Glomus; y la opción D, Scutelospora. Entonces, allí van a poder contestar y al final vamos a poder responder a esa inquietud. La vuelvo a repetir: ¿qué género de HMA cosmopolita ha sido estudiado, ¿no? Luego, pueden ir contestando nomás al Menti, el que usted crea, y vamos a observar ahora diferentes morfotipos, ¿no?, de micorriza. En este caso tenemos morfotipos del género Glomus,
que pueden tener diversas características. Miren que aquí hay especies de este género aún no identificadas. Observar en este caso Glomus SP1, que tiene características reactivas a Meltzer. Pueden ver esa tonalidad rosácea. Hay algunas que son de tipo Glomus, que son hialinas. En el microscopio se pueden ver casi transparentes, como vemos la especie del género Glomus 2, 3 y 4. Otras que reaccionan mucho más, como la especie número 7, y otras que se tornan de color amarillo y que tienen una característica distintiva de la capa. Las gigásporas también son una de las esporas de las micorrizas más grandes, que tienen algunas paredes, ¿no? Y aquí también podemos ver en esta fuente del CIAT micorrizaciones, ¿no? En el caso de café, en la lámina, en la figura número F, podemos ver micorrización en raíces de café. En la G podemos ver micorrización de yuca, manijo de esculenta, y otra especie trampa de Tionia diversifolia, que la podemos ver también con vesículas, con algunas hifas internas y eustorios se pueden observar. Entonces, estas características son bastante comunes al ver al microscopio las micorrizas. Y ahora la taxonomía de los géneros principales. Hay una gran diversidad, como lo acaban de ver en las fotos, de estas especies, pero sí que comparten algunas características comunes. En el caso del género Acaulospora, podemos ver aquí que Acaulospora cosquei y Acaulospora meya comparten algo de coloración. La una es de color más anaranjado, la otra es de un color amarillo-naranja. Y la forma es globosa o subglobosa, lo mismo para las otras. Pero sí hay características distintivas a veces del tamaño o del número por eso les decía, es muy importante observar las capas de estas micorrizas, que pueden ser de micras, que pueden ser inclusive medidas, ¿no? de 1.3 a 2.2 micras de espesor, en el caso de las Acaulospora cosquei, y así con subcapas dentro de cada una, capas muy finas de otros colores inclusive, a veces algunas hialinas o a veces, como en este caso, de color amarillo marrón. Y la superficie de esta capa es suave. Es importante observar la textura. Hay algunas que son lisas, otras que son inclusive mucilaginosas, que se adhieren a algún microorganismo. Por eso hablábamos que la dispersión puede ser especializada, inclusive de algunos ácaros, mencionaba Ocolémbolo en la mesofauna del suelo, lo hablaba Vero el día viernes. Y asimismo podemos ver las diferencias en la otra especie, ¿no? Que inclusive los tamaños son diferentes. Podemos ver que Acaulospora cosquei tiene un tamaño de 120 a 240 micras, mientras que la otra especie tiene 90 a 140 micras de tamaño. Y la que vemos acá abajo también es hialina y totalmente diferente a las otras. En tamaño también difiere un poco. Siempre se da un rango de tamaño debido a que cuando hay diferencias fisiológicas en cuanto al tamaño desde que es pequeña hasta que crece. Entonces eso sí se puede ver diferenciado al momento de ir observando las características morfológicas de cada una de las especies de micorriza. En el caso del género Acaulospora lo estamos observando aquí. Específicamente cada una se observan los tamaños de 20, 50 y 50 micras estudiadas, ¿no? Ahora, el género que sigue, más común, es el género Glomus. Este género también es bastante estudiado, lo observamos
de distintos colores, inclusive de tonos oscuros o tonos transparentes, y tiene tamaños bastante pequeños, algunos. Pueden ser hasta de 25 micras, hasta 160 micras, como podemos ver acá. Algunas, en este caso de Glomus ambisporum, tiene una sola forma, de forma globosa. En cambio, Glomus clareidum tiene forma globosa o subglobosa. Las láminas asimismo pueden cambiar, pueden tener diferentes coloraciones. Glomus intrarraeces también es una especie bastante estudiada, inclusive patentada en algunos lugares, en la que se puede observar características distintivas de la hifa, ¿no? Las hifas y las esporas pueden tener cierta forma globosa, subglobosa o irregular en algunos casos, ya que algunas de estas pueden también estar contenidas dentro de un sáculo o en forma de, tal como uno ve los gajos de uvas, todas reunidas en un cúmulo, ¿no? Y eso va a depender también de la especie que estemos estudiando. Y las características, si reaccionan o no a Meltzer, también se van a ver diferenciadas en cada una de estas especies. Y hay muchos más. También podemos ver las características principales del género Scutelospora. Aquí podemos ver una foto que marca una forma de escudo interno. Estas Scutelosporas se caracterizan por eso. Lo pueden tener en las capas externas o en las capas internas, una especie de escudo, una especie de pronunciaciones a nivel de una capa que la hace ver muy distintiva al resto de especies de micorrizas. En este caso, esta puede tener de 120 a 200 micras de espesor. La forma ya no es redondeada, sino oblonga de la mayoría de estas, y en algunos casos irregular. Son hialinas o también son amarillas, como lo podemos ver acá en este otro gráfico. La fuente de las anteriores podemos ver que todas son de árboles nativos de caoba, en donde se han estudiado la diversidad de estos microorganismos y la diferenciación taxonómica de cada una de ellas. Lo pueden ver allí en la fuente y revisarlo posteriormente. Hay otro catálogo de un lugar más cercano. El anterior era de Cuba. El de acá es de un estudios realizados con investigadores en Colombia, donde han realizado un catálogo bastante interesante, donde ellos dan las características de las esporas, las paredes de la espora, el tipo de célula suspensoria y el escudo, ¿no? El escudo que es característico de las escutelosporas, ¿no? Que se aprecia de manera relativa o de forma ovoide, entre otras características. Y acá un monograma sobre qué tipo de paredes internas y externas podemos ver, ¿no? Muchos de estos manuales los van a encontrar para realizar la actividad que tienen al final, lo pueden encontrar en los links de la misma página en la sesión número 4. Hay otras especies como arqueosporas, enterosporas y gigásporas. Para culminar, o sea, este curso no trata de taxonomía de micorrizas. Más adelante, algún curso especializado se podrá hablar de todos esos detalles que reúnen a cada uno de estos géneros y especies en específico. Y pueden observar, como les digo, en el catálogo de Colombia, todas estas caracterizaciones y principales de géneros. En Ecuador, miren que todavía no se ha estudiado, tenemos gran diversidad de plantas y asimismo habrá gran diversidad de microorganismos en las raíces de las plantas. Pero Colombia ya patentó o registró una especie que se llama Enterospora colombiana. Esta especie es muy característica de las zonas amazónicas, de todas las enterosporas en Ecuador. Hay también gigásporas y pueden ver también algunas características, inclusive. No se te escucha, Jaime. Si reaccionan o no, perdón, Ali, ha estado apagado el micrófono.
si reaccionan o no a Meltzer. Entonces pueden tener características distintivas y lo pueden observar, como les mencionaba, en un manual muy particular realizado inclusive con posiciones geográficas y también con las plantas hospederas, porque a veces hablamos solamente de las micorrizas, pero dejamos de un lado las plantas, aquellas que son hospederas de estos microorganismos. No las podemos dejar de lado porque algunas son especializadas, muy específicas de estas especies. Como hablamos, algunas son cosmopolitas y otras sí son especializadas. ¿Quiénes son los investigadores senior en la taxonomía de micorrizas? Bueno, tenemos aquí desde 1988 hasta casi 2000, todavía sigue trabajando el doctor Janusz Blaukowski, quien tiene una plataforma bastante interesante, interactiva, toda en inglés. Pueden visitarlo, visitar ahí www.sor.sud.edu.pl. Es un profesor que ha venido estudiando las micorrizas. Recordemos que el investigador que inició el estudio de las micorrizas provino de Polonia, y allí en la Universidad Tecnológica de, no sé pronunciarlo bien, pero Sydney, ha venido estudiando muchísimo estas micorrizas y ha creado una plataforma bastante amigable en la que se puede estudiar, no solamente él, sino con muchos otros colaboradores, todos estos microorganismos en simbiosis. Acá en América tenemos al Dr. Bill Weller, quien es el curador del Banco de Micorrizas de la Universidad de Virginia Occidental, quienes tienen un banco de micorrizas, ¿no? Y se denomina INBAM. Pueden buscar en www.inbam.wu.edu y pueden ver todos los protocolos que ellos tienen, tanto para la conservación de manera ex situ, in situ, ¿no? En condiciones controladas en invernadero. Están todos es una plataforma semiabierta. Hay algunas cosas que podemos ver, pero hay otras cosas que ellos lo manejan por el tema de publicaciones, lo manejan un poco de manera interna, ¿no? Pero ellos vienen trabajando arduamente en la búsqueda de consorcios efectivos para la producción de los cultivos prioritarios de Estados Unidos. Entonces, allí dejo los enlaces para que los puedan después, posteriormente, buscarlos. Y bueno, y acá acercándonos a Latinoamérica, vemos que hay algunas sociedades de investigadores en Latinoamérica, algunas empresas privadas ya tienen algunos consorcios que los han ido probando en combinación con trabajos de las entidades académicas también. Y tenemos a la SOMECIMI, que es la Sociedad Mexicana de la Simbiosis Micorrízica. El día miércoles tendremos la oportunidad de conversar, así que vayan preparando sus preguntas, a uno de los cofundadores de la SOMECIMI, que es el doctor Alejandro Larcón. Si ven en la plataforma de la SOMECIMI, vamos a poder ver los congresos, también ellos pueden tener membresías de todos los trabajos que se vienen realizando en cuanto al desarrollo de agricultura sustentable en México, investigación científica y tecnológica relacionada con las micorrizas, ¿no? Con la simbiosis micorrízica. De todo, ¿no? De ectomicorrizas o micorrizas en orquídeas, etc. Entonces pueden visitar la página y embeberse de más información de lo que se está realizando en esta gran sociedad de investigadores en México. Pero en Sudamérica, ¿qué estamos haciendo en Sudamérica? En Sudamérica tenemos la Red Sudamericana de Investigaciones Micorrizas, quienes también forman parte de muchos investigadores de Ecuador, de varias universidades alrededor del país, de la Universidad San Francisco de Quito, Central del Ecuador, entre otros. Vemos algunos también de la Universidad Técnica Particular de Loja, entre otros. Lo podemos ir viendo en esta red, quienes nosotros desde este proyecto también avisoramos en un futuro ser parte también de la red de investigación sudamericana, y por eso estamos dando el primer paso. Y ellos forman parte de la red internacional IMS,
micorrizas, quienes también fomentan la investigación en estas áreas de estudio. Entonces lo quería traer a colación, ya que es un trabajo en conjunto, en equipo, y en red podemos hacer cosas mucho más grandes, ¿no? Y lo estamos empezando a hacer aquí en Ecuador, y con esta mega diversidad que tenemos, lo podemos lograr en un futuro. ¿Cómo podemos conservar los inóculos de plantas trampa? Bueno, con el monitoreo y la estandarización de protocolos, de estos protocolos que son sumamente sencillos, se puede realizar, ¿no? Monitoreos sistemáticos, observando tanto las raíces de las especímenes vegetales de sustrato y también evaluando las plantas trampa. Muchas de ellas también conocidas como bioindicadores, sin dejar de lado el utilizar sustratos estériles e inoculaciones asépticas en consorcio también con otros microorganismos. Ya algo también se lo había mencionado, que la rizósfera es bastante extensa y se pueden observar microorganismos benéficos para las plantas, que ayudan al fortalecimiento de la producción agrícola y sostenibilidad también de los sistemas agrícolas. Y aquí tenemos un segundo Menti, en el cual, pero al final presentarles qué es lo que van, esos resultados de estas encuestas. En este segundo Menti puesto en el chat, ustedes pueden seleccionar qué especie de planta trampa ha sido patentada como planta trampa de hongos micorrízicos arbusculares. Existen ya muchos estudios ya muy avanzados en los que se han especializado a cierto tipo de plantas como una planta trampa. ¿Qué características debe tener una planta trampa? Principalmente, una planta trampa tiene que tener, no ser hospedera de otros patógenos. Si hablamos del suelo, nemátodos, por ejemplo, si una planta se llena mucho con facilidad de nemátodos, no es recomendable como planta trampa, porque puede tener micorrizas, pero también puede tener estos patógenos que no son deseables para los cultivos. Y allí hay algunas plantas que han sido estudiadas de distintos géneros, ¿no? Tanto leguminosas como poáceas, o también llamadas gramíneas. Algunas de las de género liliácea o amarilidácea, tenemos ahí la cebolla, el cebollín, entre otras especies que son de gran importancia para la agricultura, en el caso de las malváceas como el algodón. Entonces aquí tenemos, ustedes pueden ir contestando, al final daremos esta respuesta, a ver cómo han respondido, si se equivocaron o no, o qué especie ganó, siendo una de las plantas que ha sido ya patentada en sus procesos de producción para la producción de inóculos micorrízicos. Y ahí podemos ver, ¿no?, que la utilización de diferentes insumos puede ser el factor diferencial en la promulgación de todos esos beneficios que ya habíamos venido hablando, la ganancia de peso, de frutos, de mayores nutrientes. Podemos verlo en productos con micorrizas o sin micorrizas. En este caso podemos ver Glomigel, un producto hecho de seguramente un consorcio de Glomus en tipo gel, donde hay diferencias notables de crecimiento. En estudios in vitro, podemos decir que ya también hay muchos avances. El área de cultivo de tejidos es un área vasta de investigación, donde se ha evaluado especies que sí se han podido adaptar a estas condiciones axénicas, ¿no?, de patógenos. Donde se ha podido evaluar mediante transformación genética raíces modificadas específicamente de zanahoria, Daucus carota, con Agrobacterium rhizogénesis, una especie de Agrobacterium que permite la modificación genética de las raíces, y estas hace que puedan crecer sin una planta, como lo podemos ver en la lámina. Podemos ver estas raíces transformadas con Agrobacterium rhizogénesis en un medio de cultivo, donde ellas pueden crecer sin planta, utilizando una solución
puede ser de Mulashi-Scu con variantes de hormonales que les permite crecer sin tener una planta. Entonces, de manera in vitro ya se ha venido estudiando también las micorrizas y se ha hecho transformación genética a partir de raíces de zanahoria. ¿Por qué las raíces de zanahoria? Al principio hablábamos de un enamoramiento entre las micorrizas y las esporas. No. Las plantas producen una hormona llamada estrigolactona. Esa estrigolactona es derivada una hormona derivada de los carotenoides. ¿Y quién tiene bastantes carotenoides? Vemos que la zanahoria contiene muchos de esos carotenoides. Entonces, esta fue una planta que se fue transformada y estudiada mucho a nivel de cultivo in vitro. Y entonces mediante medios de cultivo, las técnicas de medio de cultivo, se ha podido estudiar estas raíces haciendo inoculaciones abscénicas de esporas. Y estas a su vez poder estudiar cuál es el comportamiento o los factores de estrés hacia diferentes cultivares de plantas. Entonces, allí se ha podido observar que hay modificaciones genéticas donde hay factores de transcripción, tanto los ROS, que son para estrés abiótico, como los MYR, que son para estrés biótico. Entonces, por eso que las micorrizas son tan importantes, porque permiten la resiliencia de esos dos tipos de factores en los suelos. Luego, podemos ver en estudios de la simbiosis cuáles son las características para estudiar en condiciones asépticas en invernadero. Principalmente tener sustratos estériles, sin metales pesados, sin otros microorganismos, ¿no? El riego es importante y para ello tener un régimen nutricional con soluciones nutritivas equilibradas que pueden ser de soluciones tanto de Honland, de Steiner. Estas soluciones hidropónicas permite mantener unas condiciones que fortalezcan a las plantas que pueden ser trampas o las que estemos estudiando como validación de algún producto. También el pH es importante, ya que algunas de las esporas pueden vivir en pHs más alcalinos, en otras en pHs más ácidos. La temperatura también es importante. Y la especie. En este caso, las especies de micorrizas o plantas hospedadoras, con mayor luminosidad o menor luminosidad. Por ello es importante el monitoreo constante de cada una de estas características al momento de evaluar en condiciones controladas. Y las condiciones de asepsia, siempre es muy importante tener todo aislado para no tener la intervención de ciertos invasores, ¿no? A veces esporas van en el viento, de algunos saprófitos, y estos pueden ocasionar que tengamos problemas al momento de la producción de sustratos. En las plantas trampa, bueno, ya Javier un poco lo mencionábamos, hemos evaluado distintas plantas trampa con micorrizas, sin micorrizas, con diferentes tipos de estrés, estrés hídrico, estrés por metales pesados, y sí se va a observar dependiendo del tipo de inóculo, en este caso realizado en sorgo, que hay unas diferencias muy marcadas con cierto tipo de mezclas. Inclusive acá podemos ver al final una mezcla con solución nutritiva, hongos micorrízicos y más un compuesto de biol. Hay algunos microorganismos que ayudan a la promulgación de las esporas. Entonces, los bioles, cierto tipo de bioles pueden tener esos microorganismos que contribuyen a la proliferación de esporas. Y esos microorganismos se los conoce como microorganismos ayudadores de micorriza. O sea, les ayudan, los estimulan a que ellos puedan esporular. En los sistemas de multiplicación, bueno, depende del objetivo, depende del fin. Hay sistemas de multiplicación que pueden ser con una especie de planta para un fin específico, con un consorcio específico,
Y hay otras que pueden tener, como lo vemos aquí, con varios tipos de plantas. Pueden ser hasta 4 o 5 hospedadores de micorrizas. Pueden observarlas. El sistema de riego, en este caso aquí, es bastante controlado. Se tiene que controlar el riego. Y otros vemos a manera ay, se me fue el nombre. De camas de cemento. Podemos ver distintos tipos en este caso seguramente son inóculos para poáceas, para maíz, sorgo, entre otros. Y allí se tiene que tener bastante control, ¿no? Monitoreo de la infección micorrícica. Hay infección micorrícica que se puede dar en algunas especies a los 7 días, otras a los 18 días, otras a los 25 días. Del consorcio, y por ello es importante tener un monitoreo sistemático de la plantación. Muchas veces en el caso del cultivo banano se preocupa más por el tema de raíces, ¿no? Llegan muy preocupados por el tema de Rhodophyllus similis, son nematodos, pero no monitorean, y esa es una falla a veces en el control, de monitorear cómo están mis micorrizas en el suelo, si están colonizando o no, qué especies tengo. Ese servicio también se lo otorga en las 4 sedes de este proyecto, ¿no? En Iquián, en Yachay, y pueden ustedes como participantes hacer uso de ese servicio, obviamente con una facturación dependiendo del número de muestras, se lo puede realizar. Hay hay productores o importadores que traen productos también del exterior, también pueden validarse. Y allí también una recomendación, validar en plantas que sean hospederas de micorriza. Nosotros tuvimos algún cliente que llegó que había montado todo un ensayo en planta y había puesto plantas de rábano. Porque el rábano crece rápido, pero es una especie que no micorriza. Entonces esa fue la falla que ellos habían tenido. No tenían un asesoramiento adecuado de la especie planta con quien evaluar o con qué validar. Entonces es importante llevar ese monitoreo y conocer qué especies son hospedadoras de micorrizas y con qué fin lo voy a realizar. Entonces la conservación se tiene que también seleccionar la especie o el grupo de especies de plantas que sean especializadas o que me conserven un mayor número de esporas. Y para la multiplicación se tiene que evaluar todos estos parámetros y determinar en qué nivel o en qué tiempo hay una nueva reposición de sustratos y cosecha de inóculo. Y finalmente, como les decía, la validación es importante de los productos que vienen del exterior, ya que los productos no siempre tienen una buena efectividad. Algo dijo Javier de lo que se había analizado en SPOL, un producto comercial importado que tenía gran cantidad de esporas, tenía mucha cantidad de esporas versus a un consorcio que está valorado en CIBE, y el consorcio que importado tenía una micorrización de un 2%, pese a que tenía gran cantidad de esporas, versus al 65% o 70% que tenía el inóculo del CIBE, que eran consorcios nativos. Entonces, de allí la importancia de obtener microbiota o micorrizas de zonas de alta biodiversidad. Entonces, aquí podemos ver en cuanto a la absorción de fósforo, también se pueden ver ese factor diferencial de productos como Ecomic, micorrizas nativas y un producto Vidate, donde se puede observar que el consorcio nativo tiene mayor absorción de fósforo inclusive. Y aquí podemos ver ciertas características al lado, ¿no? Los arbúsculos típicos de la micorrización, de ese ensayo que les acabé de mencionar, arbúsculos, vesículas, hifas intrarraíces. Entonces, se puede ver esas diferencias. En cambio, una planta que no está micorrizada, podemos ver una raíz que simplemente la transparencia. Podemos ver solamente las células, pero no vemos estas estructuras tinturadas con el azul de tripán. Acá también podemos ver que en otros estudios realizados en 2014
sobre eficiencia de consorcios, tanto en maíz como en tomate, ese factor diferencial, ¿no? de micorrización de las raíces en estas plántulas, ¿no? Ya son consorcios un poco más especializados. Y siempre y cuando tener un análisis de la situación del mercado. Hoy en día hay muchos agricultores yéndose al mercado orgánico, ¿no? Y para eso es importante también conocer que el mercado va cambiando y cada vez queremos tener productos que son más saludables, ¿no? Productos más saludables, y esa demanda va incrementándose hoy en día. Y asimismo se va incrementando la demanda de productos biotecnológicos como los de las micorrizas arbusculares. ¿Y por qué no en un país megadiverso donde tenemos productos nativos que pueden ser utilizados para los cultivos de mayor importancia en el Ecuador? Como lo es el banano, el arroz, la papa. Entonces, para ello se tiene que hacer una diligencia previa de qué productos o investigaciones hay realizadas. Entonces, tenemos algunas herramientas que le ofrece Google. Google tiene, aquí he traído dos herramientas, Google Patents. Tan solo poner el nombre en inglés de micorriza ya nos da 12.579 resultados de patentes, posibles patentes asociadas al tema micorrizas. Y muchas de ellas se desarrollan mediante estudios de biología, de taxonomía, en agronomía. Y aquí podemos ver diferencias, ¿no? De la ciencia, ¿no? La misma micorriza tiene un gran porcentaje y hay otros en temas de agricultura también muy específicos, con inoculaciones específicas, a nivel agronómico también. A nivel de la biología son los más estudiados, vemos los picos más altos, a nivel botánico. Entonces, y vemos que ya 2020 han venido creciendo muchas de estas publicaciones, ¿no? En micorriza. Y muchas de ellas están en los países nórdicos, ¿no? A nivel de Sudamérica, pese a que tenemos gran diversidad, no vemos muchas de estas investigaciones, ¿no? O sea, hay mucho por estudiar, mucho por conocer, pero ¿qué tenemos en el mercado, no? Justamente este curso fue elaborado con el fin de los biofertilizantes, ¿no? Con estos consorcios se pueden hacer gran cantidad de biofertilizantes con diferentes tipos de características. Algunos pueden ser tipo gel, otros pueden ser tipo polvo, otros tipo sustrato. Entonces, podemos ver que aquí tienen solo del género Glomus, hay otras que son tipo de consorcio, inclusive mezclado con Rhizobium, que son otro tipo de bacterias que también ayudan en el caso de las leguminosas. Gran cantidad de productos en el mercado internacional que utilizan micorriza, porque ven las diferencias en el crecimiento con sus diferentes fines, ¿no? Comerciales. Y esto finalmente cabe en la discusión, ¿no? Del tipo de producción. Si la producción es intensiva o un poco mixta. Podemos ver en el caso de los monocultivos, donde se depreda la biodiversidad, no tenemos maleza, utilizamos herbicidas, algunos fungicidas, para tener solamente una sola especie, versus la otra cara, ¿no? Donde tenemos un sistema un poco más mixto y tenemos a los controladores biológicos interactuando, ¿no? Entonces aquí pueden observar la fuente donde hay un artículo de difusión y arraigado en el artículo científico que está acá abajo, donde pueden ver estos dos puntos de vista, ¿no? Para quienes no sean muy expertos en la materia, tal vez puedan ver el artículo de difusión, y alguien que quiera adentrarse mucho más en la investigación científica, le dejo la otra fuente. Y allí se menciona todo esto, ¿no? De las diferencias de producción en cultivo
y cómo la biodiversidad rinde más que la agricultura intensiva. Entonces muchas veces no es solamente la forma de producir, sino también todo lo que conlleva el efecto, conlleva el utilizar otros microorganismos en el sistema de producción. Y a manera de conclusión, bueno, lo he venido recalcando, Ecuador es uno de los 17 países más megadiversos del mundo, es decir, de los más ricos en biodiversidad y endemismo. Se estima que en el Ecuador tiene de 18 a 25.000 especies de plantas vasculares, y de estas solo 2.725 han sido catalogadas y estudiadas, lo que representa el 11% del total mundial y el 30% de las especies de orquídeas en Latinoamérica. Entonces tenemos gran diversidad en Ecuador y muy pocos estudios realizados. Entonces vemos esa gran diversidad y gran producción de cultivos, y a veces vemos que no todos los productos son necesariamente efectivos en estos cultivos, ya que son importados. Con esto, bueno, al final vamos a dar un tiempo más largo para preguntas, es tiempo de interactuar. Mediante una ruleta vamos a abrir el micrófono a los participantes para que puedan dar sus preguntas y retroalimentar. Con esto hemos concluido la sesión número 4, pero tenemos una hora para interactuar y ir respondiendo más las preguntas que ustedes tengan. Ahora vamos a observar las respuestas, cómo han estado las respuestas de los Menti, ¿no? Y bueno, se han contestado bien. Y efectivamente, el género de HMA cosmopolita que ha sido el más estudiado es del género Glomus. Así que felicitaciones a todos. Por ahí muy pocos han respondido las otras especies, pero qué bueno que la mayoría pudo responder. Es uno de los géneros más estudiados y podemos ver gran cantidad de diferencias morfológicas de esta especie. Ahora vamos a ver la respuesta a la segunda pregunta realizada. Y aquí sí hay más diferencias, hay un empate, parece que ha habido un empate. Hay un empate, alguien que responda para desempatar. Aquí se ha habido un poco más de diferencia, ¿no? La especie que ha sido planteada como planta trampa de HMA. Bueno, aquí les digo, la especie que ha sido patentada en Asia más que todo, los países asiáticos vienen trabajando mucho en los temas de bioremediación. Ellos tuvieron la bomba atómica, también en Europa han tenido el caso de Chernobyl, y muchas de esas especies han podido sobrevivir ya que a las micorrizas se las considera como una especie de biofiltro, ya que puede retener dentro de sus estructuras, como lo mencionaba el doctor Barcos en la primera intervención, cobre, inclusive metales pesados como el plomo. Alguien sigue contestando. E inclusive en el caso de Chernobyl, elementos radioactivos como el uranio, el cesio, en el que se ha podido observar dentro de las esporas la retención de esos elementos. Y la especie trampa patentada en Asia es la rosa de muerto. La rosa de muerto, que comúnmente la vemos, bueno, ya ahí alguien respondió. La rosa de muerto es la especie que ha sido patentada como planta trampa de HMA. Es una especie que es importante, ¿por qué? Porque esta planta puede repeler a los nemátodos. Y si hablamos de una especie que las otras especies son susceptibles a nemátodos, y eso lo hace un factor diferencial al momento de producir inóculo de micorriza. Entonces, esta especie Asterácea es una planta ideal para la producción de inóculo micorrícico, y ha sido patentado dentro de los procesos de multiplicación de sustrato.
Hay otras más que tienen que ser estudiadas aquí en el Ecuador de esta familia, que tienen tal vez esas mismas características de repeler a los nematodos. Tenemos la ruda de gallinazo, que también puede ser un buen promotor para estos sistemas de producción de micorrizas arbusculares. Y bueno, ahora sí hemos llegado a la sesión de preguntas. Todos deben tener su pregunta a la mano. Y vamos a hacer un pequeño conversatorio. Y aquí están los nombres de todos ustedes participantes. La persona que le toque, por favor, habilitar su micrófono y tener su pregunta a la mano. Joshua Carabajo Patiño. Si no está. Joshua. A la 1, a las 2, a las 3. Siguiente. José Cedeño. Estimado José Cedeño. Tampoco. Estamos viendo. Tampoco creo que está. Liceda Bata. La Lisette. ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal, Lisette? ¿Cómo está? ¿Aló? Sí, sí, la escuchamos. Buenas tardes con todos. Bueno, de esta sesión no tengo ninguna duda. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Bueno, de esta sesión no tengo ninguna duda más que felicitarles, la verdad, por este curso, mi estimado Jaime. Sí, ¿qué le ha parecido las sesiones? ¿Qué le ha parecido las actividades? Muy interesantes, la verdad, conocer acerca de este tema, sobre todo las actividades, los trabajos de autónomos, me han parecido bastante creativos. Excelente. ¿Y qué Ay, piensa de los hongos micorrízicos y de la biodiversidad que tenemos en el país? Yo creo que como hemos venido tratando en todas las sesiones, creo que todavía falta mucho por ver y creo que ustedes están haciendo un gran trabajo en esta área. Me imagino que en posteriores años van a encontrar más resultados de las micorrizas y que es interesante pues conocer. Y obviamente el uso que le van a dar a estas, como usted mencionaba, pueden ser utilizados como biofertilizantes, perdón, como biofertilizantes de eso. Excelente. Muchas gracias. Okay. Vamos con el siguiente participante. A ver. Gracias. Jessica Zambrano. ¿Está Jessica Zambrano? Hola, ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo está? Hola. hola. Ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos.
Buenas Disculpen tardes. la bulla, disculpen el ruido, sino que estoy todavía en mi ambiente de trabajo. Bueno, primero que todo quisiera felicitarlos por este tipo de eventos y bueno, deberían de presentarse con más frecuencia para nosotros cada vez irnos actualizando, incluso dar un mejor servicio, en este caso los agricultores. Bueno, mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué tiempo conlleva el proceso de multiplicación de micorrizas en el laboratorio? Yo realmente no tengo mucho conocimiento, sin embargo me inscribí en el curso para poder prepararme un poco más, profundizar. Excelente. Sí, en el laboratorio no es tan rápido como los otros hongos, los filamentosos que podemos tener en pocos días, micelio, inclusive esporas. Estos hongos, para que puedan esporular, necesitan tener cierto tiempo. Pueden recién infectarse de manera in vitro desde los 10 días, ciertos géneros como el Glomus, puede darnos micorrización a esa fecha. Recién en la raíz. Y ahora para la producción de esporas, o sea, para la producción de esporas se toma su tiempo, aproximadamente unos 3 a 4 meses, según lo que nosotros hemos podido estandarizar con ciertos insumos, lo hemos podido lograr una producción de esporas mayor al 50%. Y cuando se utiliza microorganismos ayudadores de las micorrizas, ese porcentaje se incrementa. Entonces, el tiempo va a determinar el tipo de estrés, el tipo de planta, ya que cuando la planta también llega a un punto donde empieza a florecer, ya la floración es un indicativo del cambio de ciclo, la micorriza también empieza a inducir sus propágulos, porque necesita también tener una siguiente generación. Entonces, yo a veces lo veo como que hay una floración arriba y hay una floración abajo de los propágulos de las micorrizas, porque obviamente después se van a encontrar tanto la semilla o las raíces, se van a encontrar en algún momento y van a hacer nuevamente la simbiosis. Entonces, el tiempo sí es un determinante importante para la producción de inóculos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, no hay de qué. Gracias. Siguiente persona. Formulen cualquier duda que tengan. Bueno. Yomaira Llanes. ¿Está Yomaira? Creo que no está Yomaira. Andrea Ponce Morocho. Andrea. Alberto Robles. O dejamos ahí y... Sí, hay una persona en el chat que te ha levantado la mano, supongo, y entiendo que será para hacerte una pregunta. Es Erwin Gallardo. Si quieres le podemos dar paso a él para que... le podemos dar paso. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, estimados amigos. En primer lugar, felicitar a la escuela y al tan excelente grupo de profesionales. Durante estos días nos han estado compartiendo sus conocimientos y resultados de muchas investigaciones que han llevado mucho tiempo realizarlas. Me parece extraordinario el proceso de preparación y sobre todo de multiplicación de lo que son las micorrizas. Sin embargo, tengo una inquietud.
por temas de tiempo, quienes nos dedicamos a la producción agrícola, siempre estamos contra el tiempo. Tenemos que producir a una velocidad acelerada para poder cubrir las necesidades del mercado y las necesidades de alimentos que quiere la población. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para comenzar a probar ya este tipo de microorganismos eficientes, micorrizas, en cultivos agrícolas, pero ya a tratar de hacerlo a una mayor escala? Nosotros no tenemos tiempo para producirlo y notificar. ¿Existe alguna posibilidad de que la ESPOL o alguna institución pueda proveer los microorganismos micorrízicos para poder aplicarlo a la agricultura en nuestro diario vivir? Me disculpa que estoy ahorita en el IES, pero he escuchado muy atento sus exposiciones y comentarios. Es muy importante ya continuar. Ustedes han iniciado este proceso como universidad, como grupo de investigadores, pero ya es necesario comenzar a aterrizarlo en lo que realmente debemos buscar, que es la agricultura sostenible. Estamos a la puerta de una catástrofe climática, estamos viviendo ya las consecuencias del cambio climático. Estamos viviendo ya las consecuencias de las enfermedades generadas por el uso irracional y la residualidad de los agroquímicos. Entonces, esto de lo de los micorrizas representa una oportunidad importante para nosotros redireccionar nuestra artillería de desarrollo en el sector agropecuario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto. En ESPOL ya se vino trabajando en el desarrollo de un inóculo para banano y se lo está probando ya inclusive a nivel de campo. Eso está en un proceso ya de secreto industrial por el proceso de producción, que es específico. Pero sí, cada productor, como les decía, puede también, si puede contratar el servicio de identificación, servicio de conteo de esporas, puede generar también su propio inóculo ya personalizado, ya desde su campo eh, de producción, ya que habría que analizar dónde está la mega biodiversidad de microorganismos cercanos. Si solo tiene alguna zona de poca intervención, es donde están allí las micorrizas nativas, y esas pueden ser mucho más eficientes que cualquier otro inóculo que se traiga de otro lugar. Ahora, si se estudia también a manera de consorcio, eso también se pueden hacer pruebas o validaciones específicas una vez hablando haciendo tal vez algún convenio con agricultores o asociaciones. Eso se lo puede hacer también. Por eso aquí las 3 universidades ya tienen los protocolos, tanto para la identificación taxonómica, conteo de esporas o de observación de micorrización. Esos protocolos los pueden hacer. Son muy sencillos y ya sería de hablar desde el área donde esté. Si está en la costa, puede acercarse al ESPOL. Si está en la Amazonía, allá está IQIAM. Y si está en la sierra, bueno, allá pues Sierra Norte, está Yachay, que ellos ya, el grupo de investigación tiene trabajo avanzado, relevante, que son las mismas metodologías que pueden ser aplicadas a distintos tipos de cultivos. En el caso, si hablamos de las rosas, ellos tienen la capacidad para poder dar ese servicio a la zona que esté en convergencia, ¿no? de estudio. Entonces, sí se viene trabajando. Hay algunos también productos que vienen importados. También evaluar la efectividad de esos productos, qué tan efectivos son, ¿no? en campo. Y eso también lo puede dar cada universidad de validar tales productos, ver si realmente funcionan y si están vivas las especies. Los productos tienen inclusive las esporas pueden vivir hasta 9, 12 meses. A partir de los 9 o 12 meses ya empieza a perder la viabilidad. Entonces los tiempos en percha habría que evaluarlos.
Entonces, se puede hacer inclusive. La idea de nuestra red es también que otras universidades puedan ser parte de la red. Ya la Universidad de Quevedo, Estatal de Quevedo, la Universidad Nacional de Loja, también hay grupos de investigación que vienen trabajando con temas relacionados a micorrizas. Algunos en orquídeas, otros en ericáceas como el mortiño o el arándano, que son otro tipo de micorrizas, ¿no? Ya especializadas. Y también hay empresas que vienen trabajando con otro tipo de micorrizas para la producción ya sea de champiñones, de otros tipos de micorrizas que ya son ecto, ¿no? Inclusive de uso medicinal, como los ganoderma, por ejemplo, algunos. Entonces, va a depender, ¿no? Va a depender del grupo de investigación que esté trabajando, y nosotros sí, podemos trabajar tanto con la empresa privada y con otras instituciones académicas para afianzar en los estudios de micorrizas aquí en el Ecuador. Gracias, Jaime. Tenemos otro participante que tenía la mano levantada. No sé si nos puede ayudar Oscar Intiago. Hola, sí, ¿qué tal? Tengo dos preguntas, de hecho. La primera es, al momento de autoclavar, ¿no hay daño en la pared celular después de hacer el autoclavado al momento de hacer la tensión? Y la otra, ¿qué medios de cultivo están utilizando para el in vitro de las micorrizas? Ya. Al momento de autoclavar, sí, se puede degradar la espora, las células de las plantas. Se pueden hacer, si son raíces muy poco con tejido lignificado, se puede hacer casi polvo, se dañan mucho los tejidos. Entonces va a depender del grado de lignina que tenga la raíz. En el caso, por ejemplo, nosotros de raíces de cacao, que hemos estado estudiando, tienen muchos fenoles, muchos compuestos, que es bastante difícil clarificarla. Le tenemos que poner, inclusive además del peróxido de hidrógeno, le ponemos, además de hidróxido de potasio, le ponemos peróxido de hidrógeno en cierto porcentaje. Entonces, hay otras que, como son raíces muy finitas, como el caso de los cebollines, son raíces bien sensibles, bien finitas. Si se lo autoclava, en cambio se pueden degradar, se hacen casi como polvo. Entonces hay que utilizar choques de pH. O sea, hay que utilizar choques de pH con agua oxigenada y con ácido clorhídrico al 1%. Con esos choques de pH tú puedes clarificar y no degradar la raíz. Esa era la primera pregunta. La otra pregunta, ¿me la recuerdas? ¿Qué tipo de medios de cultivo están utilizando para el in vitro? Medio de cultivo. Se utiliza un medio de cultivo Munashi modificado. Hay otros tipos de compuestos. Esto también va a depender del nivel hormonal del tejido. En el caso de las raíces transformadas de zanahoria, ya hay algunos trabajos realizados para estas raíces y modificaciones a los medios de cultivo. Pero es Munashi, medio nutritivo Munashi SQ, que lo ponen inclusive, lo mezclan con ciertas hormonas para darle el tiempo de vida a las raíces y así poder inocular esporas de glomus. Las glomus son las que más han estudiado a nivel in vitro en las raíces modificadas, como les mencionaba, de zanahoria. En nuestro laboratorio alguna vez llegaron raíces modificadas. Aquí sí se puede estudiar los transgénicos a nivel de investigación. Entonces, no sobrevivieron el traslado. Entonces, sí, Munashi SQ puedes utilizar, o también hay otras modificaciones con niveles hormonales distintos, más que todo para la proliferación de raíz. Gracias, Jaime. Ana Gordillo también quisiera participar en el conversatorio.
Sí, por supuesto. Díganos, Ana. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Felicitándoles por el trabajo a las 3 universidades, se ve que han trabajado mucho en esto. Una consulta, tú nos hablabas de los hospederos y del hospedero que está ya patentado, pero ¿qué tipo de hospederos han estado utilizando ustedes acá para reproducción de micorrizas? Sí, nosotros hemos estado utilizando varias plantas trampa y muchas de ellas sí se nos han adaptado y otras no. Son, por ejemplo, de la familia de la miacia, asterácea, la misma rosa de muerto la hemos utilizado. No sé si viste en el video que presentó Javier, habían algunas macetas con tajetes patula, tajetes, varios tipos de tajetes, ¿no? Esta rosa de muerto, ¿no? Que ayuda mucho a la producción de esporas, ¿no? Y más que todo para repeler a los nematodos. Cuando tienes un sustrato que viene con toda la biodiversidad, en ellas tú podrías sacar las raíces, cortarlas y hacerlas un inóculo nuevo. En el caso de no tener patógenos, porque también se puede hacer captura de las esporas, inocularlas, pasarlas por un antibiótico para matar cierto tipo de bacterias y volver a inocularlas en sustrato estéril. Ok, listo, muchas gracias. Sí, no hay de qué. También quisiera participar en el conversatorio A de Quevedo. Hola Jaime, bueno, primero quería felicitarles por la excelente presentación y compartirnos todo tu conocimiento. Y bueno, la pregunta era, ¿cuáles han sido las causas específicas por las que las micorrizas importadas no han funcionado en nuestros suelos? Sí, es la adaptación. Los suelos son distintos y muchas gracias por la pregunta. Tienen diferentes composiciones los suelos de nuestro país. Hay nichos ecológicos también con distintas características. En el caso de la península de Santa Elena, tenemos suelos de tipo aridisol, que son suelos que pueden ser salides o durides o calcides. Entonces, las micorrizas importadas no pueden adaptarse tal vez a esas condiciones salinas. Entonces hay que probarlas. Entonces, o un suelo de la sierra, o un suelo más ácido como el de la Amazonía. Entonces, va a depender del tipo de cultivo y va a depender de las condiciones en las que estoy aplicando. Porque si estás aplicando a cultivo confinado, como tomate, que haces tu propio sustrato, o rosas, es probable que sí te funcione. Pero si lo haces a campo abierto, dadas las condiciones, va a ser difícil que se adapte esa micorriza importada. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Gracias a ti. También tenemos la participación de Ángela Pacheco. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Tengo algunas preguntas, pero una de las que recién me surge es si además de plantas trampa, existen algunas otras opciones que también sean efectivas para la multiplicación de esporas de micorrizas. Lo único es la planta trampa. A nivel in vitro, como te digo, se ha estudiado las raíces transformadas de zanahoria, pero eso para ver efectos en bioremediación con algunos metales pesados y ciertos tipos de inductores para la aclimatación en plantas, o sea, en fase de endurecimiento. Algo de eso hemos venido estudiando en cultivo de banano, hemos podido inocular plantas de crioconservadas de banano y nos ha dado resultados bastante buenos. No hay otra manera de estudiarlas porque es de manera separada, porque es un microorganismo que hace simbiosis, ¿no? con la planta. Si no está la planta, ella no puede vivir. Entonces, tienes que de ley estudiarla con una planta y con una planta que pueda ser factible. Si quieres el objetivo es producción, tienes que evaluar qué planta trampa es la más adecuada para poder multiplicar ese inóculo que tengas allí. ¿Y la otra pregunta?
La otra era si hay especies ya endémicas de nuestro país que se hayan descubierto como opciones de plantas trampas y que estén en proceso de patentabilidad. En nuestro país, bueno, tenemos gran diversidad de plantas, de especies de plantas, ¿no? Que son potenciales, ¿no? De la misma familia. Si hablamos de la Asterácea, que es de la familia de la Tagetes, potencial podría ser, como te decía, la ruda de gallinazo, que también es repelente de nematodos. Hay otras, en el bosque seco también existen muchas wedelias del género de Wedelia, que puede ser clave para la producción de micorrizas en zonas áridas de bosque seco. Doy un ejemplo. Hay algunos trabajos realizados inclusive en Palma, por la ESPE, me parece. En Palma han desarrollado también algunos inóculos con sorgo y algunos pastos nativos. Entonces, va a depender de la zona geográfica donde estés estudiando y el tipo de cultivo al que lo vayas a utilizar. Ninguna de estas está en un proceso de patentabilidad, me imagino, o sí. Aquí no se puede, microorganismo o la planta, eso aquí en Ecuador no se puede. Lo que sí se puede patentar es el proceso o sacar un secreto industrial de tu combinación. Más o menos como la fórmula de la Coca-Cola, tienes que tener esa combinación de elementos, por ejemplo, del sustrato, que tiene que ser estéril, pero ¿qué fuentes nomás tiene que tener? Tiene que tener, qué sé yo, algún sustrato estéril, algo de materia orgánica, algo de nutrientes. Entonces, buscas la fórmula, ¿no? La fórmula que sea la ganadora. Entonces tienes que ir probando diferentes tipos de estrés, porque si ya hablamos de la micorriza, que es resiliente a estrés por enfermedades, a diferentes tipos de condiciones adversas, como la sequía, estrés hídrico, o inclusive Vero también hablaba del exceso de agua, ¿no? Hay algunas micorrizas que pueden también resistir al apnegamiento, ¿no? A condiciones de mucha agua. Entonces, habría que buscar la combinación ideal de sustrato para poder aplicarlo al cultivo de mi interés. Ya, muchas gracias. Paris Moreno también quisiera intervenir. Sí, por supuesto. Bueno, muy buenas tardes. Jaime, un saludo. Felicidades por la actividad que estamos llevando en cuanto a el conocer sobre micorrizas. Un tema que tiene ya bastantes años de investigación. En el CIBE también se inició hace mucho tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, se dice que existen plantas como por ejemplo la peregrina, que es el hibiscus, o tagetes, que son plantas que pueden generar inóculos de micorrizas, ¿no? Si estas las podemos asociar a nivel ya en un cultivo a nivel de producción, ¿sería recomendable realizarlo para que se haga un trabajo ecológico, se podría decir, natural, donde la planta ayude, las raíces de esta planta también permitan que se conecten internamente con las plantas de cultivos a nivel de producción? ¿Sí sería recomendable o no? Sí, recordemos que también tenemos los abonos verdes, ¿no? Y hay ciertas plantas, no solamente hospederas micorrizas, que también pueden ser hospederas de otras bacterias, ¿no? Que son de importancia al sistema agrícola. Es la rotación de cultivo o el tipo de trato que le voy a dar al ecosistema. Sí, cualquier planta también podría ser utilizada como una planta trampa, pero tiene que reunir las características
de mi consorcio, ¿no? Si mi consorcio es más efectivo con ese tipo de plantas y también si me resiste a la sequía. En el caso de las hibiscus, son plantas ornamentales, ¿no? Que se reproducen de manera sexual. Son bastante bellas, pero algunas de ellas puede que su sistema radicular sea muy propenso a nematodos. Puede ser que su sistema también de reproducción, su sistema vascular no sea tan amplio como lo hay en otras especies. Entonces de allí buscar plantas que sean hospederas y que tengan gran cantidad de raíces, porque las raíces son las que me ayudan después a multiplicar estos hongos micorrízicos, ya que se pueden reproducir no solamente por las esporas, sino también por las hifas en los tejidos, ¿no? Las hifas que quedan fuera, esas hifas también pueden ser inóculo micorrízico para la planta. Algo que también está un poco divaga es el tema de infección micorrízica. Lo podemos encontrar como infección, parecería algo negativo, pero hay otros autores que le denominan colonización micorrízica, ya que siempre se lo asocia como infección a algo negativo, pero en este caso es una infección beneficiosa. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, máster. No hay de qué. Gracias a ti. Juan Carlos González también quisiera intervenir. Buenas tardes. Gracias por el curso, muy interesante. Mi pregunta es, cuando se descubre un consorcio de micorrizas de una planta, he leído que hay algunos microorganismos que no son microorganismos que se encuentran en el suelo son factibles de cultivarlos. Y si la planta tiene un determinado consorcio que tiene estos, ¿no sería posible replicar ese consorcio? Puede replicar, pero el consorcio simbiótico de que esté asociado a la planta. Hay algunos que van a morir. Efectivamente, como usted lo dice, algunos microorganismos no son reproducibles en medios de cultivo. En este caso de la micorriza, en medio de cultivo no se va a reproducir, solo mediante el sistema de cultivo de tejidos, que ya es con raíces transformadas, y ese tipo de tecnología no lo tenemos aquí, lo tienen en los países nórdicos, en los que acabé de presentar. Si quisiéramos observar esa diversidad nativa asociada a esa rizósfera, primero es monitorear si hay infección micorrízica, tomar las raíces secundarias de esa planta y observarlas al microscopio a ver si tenemos vesículas, arbúsculos. Luego tomar el suelo y hacer el tamizaje húmedo y observar si hay esporas, ¿no? Si hay esporas de glomus. Es probable que esas esporas también estén asociadas a otras plantas cercanas alrededor, ya que va a ser una composición florística. Cuando usted va a un suelo, puede ser un agroecosistema, hay plantas también malezas que están cercanas, y esas están conectadas mediante los micelios a las micorrizas. Entonces, esa rizósfera benéfica y patógena la vas a tomar del suelo y la vas a llevar a condiciones de invernadero, y allí vas a probar sembrándole semillas. Luego vas a hacer sustratos estériles donde tú vas después a sembrar semillas también estériles con sustrato estéril y empezar a pescar todas estas esporas para luego inocularlas y observar qué tipo de microorganismo fue el que más se me adaptó. En este caso las micorrizas sí pudieron adaptarse a este sistema de multiplicación. En teoría, si tú traes de esa planta, es importante traer también semillas y estolones de las plantas que están alrededor, porque es notable que las plantas
nativas de alrededor también son parte importante y fundamental de ese ecosistema. Entonces, no sé si acabo de dilucidar tu pregunta. Sí, gracias, muy amable. No hay de qué. Tenemos también la participación de Kiara Marriott, por favor. Sí, por Buenas supuesto. tardes, Máster Jaime Naranjo. Primero, felicitar a todos los que conforman el curso y a todas las universidades. Sé que no vimos a fondo lo de la taxonomía, pero me entró curiosidad de esta pregunta. ¿La cantidad de esporulación es una característica de clasificación taxonómica? No. No, no es una característica taxonómica la cantidad de esporulación. Si te refieres al número de esporas que puede producir en el sustrato. Sí, exacto, ajá. O al número de esporas, es que puede ir en dos vías. Hay algunas micorrizas que pueden producir esporas dispersas y hay otras que pueden producir sáculos o de manera que son en forma de gajo de uvas, son agrupadas. Sí puede ser una característica taxonómica ahorita que lo menciona. Estaba confundido un poco con el sistema de producción y monitoreo. Sí puede ser una característica taxonómica el que tenga esporas dispersas y esporas agrupadas. Muchas gracias, Jaime. No hay de qué. Ana Gordillo también quería intervenir. Sí, buenas tardes. Otra pregunta. Quisiera saber cómo reportas el inóculo, como la calidad de inóculo. Por ejemplo, ¿reportas de esporas? ¿Reportas porcentaje de micorrización? ¿Qué reportas como en otros productos, unidades formadoras de colonia, por ejemplo, para tricoderma, sino para micorrizas? ¿Cómo lo reportas tú? También se reporta unidades formadoras de esporas, cantidad de número de esporas, sí, número de propágulo. En este caso, sí, cantidad de esporas. ¿Solo consideran a la espora como propágulo y las raicillas no la consideran como propágulo? Por ejemplo, hay sustratos que sí tienen también ciertas hifas, pero las hifas no son tan efectivas. Las esporas son más infectivas que las hifas. En el caso, por ejemplo, de que quieras hacer, al momento sí lo puedes, o sea, inocular las plántulas con raíces y cortas raíces y mezclas tu sustrato con esas plantas ya, plántulas con raíces, ahí sí lo puedes hacer al momento inocular. Pero ya en sustratos que son comerciales de mucho más tiempo, ahí sí la hifa un poco se va a degradar, pero las esporas son las que te pueden vivir durante 9 hasta 1 año. Y entonces lo que consideran es el número de esporas. Así es, el número de esporas. Okay. Todos los productos que presenté tienen esporas contenidas en gel, aquí lo podemos ver. Sí, pero por ejemplo, muchos de estos productos hablan de unas cantidades enormes de esporas que realmente, como tú lo mencionaste, no todas son viables. Entonces, ¿qué tan verídico es el número de esporas que están reportadas como unidades formadoras en este tipo de productos? Es como que no muy creíble, por eso te pregunto a ti. En su inóculo, con su experiencia, ¿cómo lo reportan? Claro. A partir de 300, si tiene más de 300 esporas, ya es que sean efectivas, ¿no? Porque puedes tener, como yo lo decía antes, ¿no? En el caso de ese producto tenía más de 500 esporas. Y el protocolo de extracción de las esporas, vimos gran cantidad de esporas. Cuando lo aplicamos, solamente un 2% que nos dio de porcentaje de micorrización. Entonces, sí puedes validar los productos Jaime, importados. Sí, dime, creo que, si no me equivoco bien la pregunta, Ana está preguntando, aparte de las esporas, ¿qué más se puede utilizar?
y yo había explicado que se puede utilizar las raíces y también el suelo. En lo que es esporas, sí es verdad, generalmente un producto que tú utilizaste de otro país era 1000 esporas por 1 gramo de suelo. Y aunque las 1000 esporas estaban en el gramo de suelo, casi la mayoría no era viable. Y realmente cuando se hizo el experimento del producto extranjero con el producto local fue mucho mejor, aunque teníamos en ese tiempo 300 esporas por cada 100 gramos de suelo. Igual esas esporas autóctonas infectaron mejor a la planta que el producto comprado de afuera. Ya, Entonces no usted- importa la cantidad, sino la calidad. Perfecto. Ustedes utilizan un inóculo mixto, de lo que entiendo, ¿verdad? Depende. Por ejemplo, en el video que presenté, una persona se encargó de separar diferentes tipos de esporas específicas, por decirte, lomos y por microscopio y sembradas en una maceta. Monosporia. Solo para tener ese tipo de consorcio, glomus y gigásporas. En otra hicimos un consorcio mucho más grande, que era el de banano, y esas esporas venían mezcladas con ningüito, café, y otro, no me acuerdo qué más, habían 2 plantas más, donde tomamos ese tipo de esporas que se puede decir que era el consorcio inicial con el que comenzamos. ¿Ya? Pero a medida que hemos avanzado en la investigación, hemos tomado esporas de cacao, de plátano, no recuerdo qué otras plantas, pero utilizamos plantas trampas para reproducir generalmente este tipo de esporas. Por eso en el video presenté diferentes tipos de macetas con diferentes tipos de procesos de reproducir este tipo de esporas. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias por responder. Un gusto. María Guerrero Campos también tiene un comentario o inquietud. Sí, bueno. Hola, buenas, muchas gracias por las charlas de hoy. Tenía 2 preguntas. Una de ellas era si el producto que tenían que presentaron en los premios Latinoamérica Verde, si lo habían comercializado, ya que eran micorrizas nativas y pues bueno, como estaba justo ahora comentando Jaime, era si estas micorrizas pues las han podido comercializar en el país para sobre todo evitar traer productos de fuera. Sí, bueno, el producto todavía no ha sido comercializado. Lo que se ha podido hacer es registrar un poco el sistema de producción. Al momento, eso está encargado el I3 Lab, que es la institución que lleva el proceso de registro de propiedad intelectual. Sin embargo, hemos venido trabajando constantemente en el estudio de este consorcio con otros tipos de plantas, ¿no? Tenemos en este proyecto de serie, más que todo enfocado a cacao, todavía estamos iniciando, ¿no? con la multiplicación de la biodiversidad para luego hacer cultivos monospóricos en sustratos. Eso no sé si resuelve ahí un poco la pregunta, pero sí han habido algunas empresas interesadas en validar sus productos y en también producir productos personalizados de micorriza. Algunas empresas productoras que proveen de insumos orgánicos, otras que importan, otras que tienen gran cantidad de cultivo extensivo de banano. Lo hemos podido canalizar conforme al servicio algunos. Otros han querido observar qué cantidad de micorrizas tienen en sus cultivos. También lo hemos podido hacer mediante servicio, ¿no? Al menos acá en la costa. Y como les digo, en las regiones aquí en el país son mega diversas. También lo pueden hacer las otras instituciones confinadas en la red. Ok, y la otra pregunta que tenía era si se han hecho estudios sobre micorrizas en las Islas Galápagos, porque, bueno, allá pues el uso de fertilizantes químicos están bastante limitados por la riqueza de especies endémicas que hay,
Y si... Y aparte también como, bueno, quitando el turismo, la segunda actividad económica de las islas pues es la agricultura. Entonces, no sé, bueno, yo estuve un tiempo trabajando con agricultores, pero nunca escuché nada sobre micorrizas y como que le veo bastante potencial ahí y no sé si hay algún estudio o si de pronto se podrían capacitar a agricultores para que ellos mismos pudiesen producir sus propias micorrizas pues, autóctonas en las islas y sobre todo limitar eso, el uso de fertilizantes químicos y micorrizas pues, externas que no sean del país. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. Gracias a ti. Hay 6 estudios en Galápagos con micorrizas. Hay un estudio muy particular reciente donde ellos evaluaron la composición florística y la dispersión de estas micorrizas mediante algunos tipos de aves fungívoras, aves que han llevado las micorrizas a esa zona. No solamente han llevado las semillas de las plantas, sino también con ellos sus microorganismos. Y estos Qué ellos lo interesante. como un biofiltro de la biodiversidad de cierto tipo de especies vegetales. Entonces sí existe estudios realizados en Galápagos, en las islas, más que todo enfocados a la dispersión de propágulos de micorrizas. Y creo que, como tú lo mencionas, se podría generar un potencial, ya que hay cultivos de café en Galápagos, hay algunos cultivos de hortalizas para consumo local. Entonces creo que sí se podría hacer alguna alianza, alguna capacitación para productores de la zona que conlleve a producir productos más sustentables en esa región que la tenemos en el país y que es un emblema para el mundo, ¿no? ¿Una otra pregunta? Sí, en honor al tiempo, vamos por las últimas, si no es la última, con la intervención de Sofía Peña Herrera. Buenas noches, estimado Jaime. Felicidades, un excelente trabajo con las 3 universidades por este evento. Somos algunos alumnos y pienso que esto no es fácil, más de una manera virtual, pero felicidades. Una pregunta, en base a la experiencia suya, ¿alguna vez ha encontrado algo al identificar micorrizas y te ha sido difícil y te ha tocado buscar quizás ayuda